Te mueres. Sí. ¿Y qué? Me molestabas. Te mueres sobre el prólogo incorrupto de la nueva gramática española, al modo en que se ofrecen los ateos por si buscara a Dios quien le reemplace. Te mueres sin saber por qué se caen tus pulsaciones cuando escribes prosa, porque los ojos saben, si se cierran, aquello que olvidaran al abrirse. Te mueres por venganza, sin consenso, amablemente a solas, como mi cuerpo en el 61 después de concluir la enciclopedia. Te mueres para ser rememorado muchísimo mejor de lo que fuiste. Has comprendido demasiadas veces las cosas que sirvieron para poco. Y ahora que te mueres, español, va siendo tiempo ya de que me importe. No busques en mi voz ningún consuelo. España es hoy el fondo de tu tumba, el musgo que lubrica la paciencia, cadáver que se excusa porque huele y exige un cementerio para él solo. Te crees en democracia como un niño se piensa que el maestro no le miente. Has elevado el mar unos centímetros para cederle sitio a tu torpeza. Aburres tantas veces como opinas. Y sabes que tus pueblos se distinguen por cómo engordan todos sus alcaldes. Para reconocer a un español, observo si hace tanto como anuncia, si quiere parecerse a quien desprecia y lanza su barbilla hacia las nubes. Los españoles somos parecidos en eso de creernos especiales. Apenas unos pocos se lamentan de hacer de su dinero sus disgustos. Así las cosas, ¿cuál es el enigma? España es no saber en qué has fallado. Quien quiera fallecer, que lo haga ahora. Quien quiera ser feliz, que al menos pueda. Verán, casi la totalidad de los medios de comunicación, al contrario de lo que mayoritariamente se piensa, siempre, bajo todas las circunstancias, sin demora y sin consuelo, dice la verdad. Los grandes medios de comunicación son la verdad, al menos para mí, pues solo a través de ellos es sencillo deducir qué procede que pensemos. Nadie gasta tanto dinero en defender el sentido común. De modo que observo a estos medios para informarme de cuál es la verdad, pues esta suele ser exactamente la contraria de aquella que defienden. Esperanzado, agradezco a los medios asistentes que hayan venido para sacarme de mi error, gran error que arrastro desde siempre. Y les agradezco también el excelente trato y facilidades que pusieron para contar hoy con ellos. Ambas cosas son ciertas. En el Ateneo de Madrid no podemos evitar que se nos mienta o se nos diga la verdad, pero al menos gustamos de seleccionar a quienes, de entre las personas más interesantes, tengan el arrojo de mostrarnos exactamente lo que piensan. Nobleza y lealtad a los propios principios nunca pasan por aquí como si nada. Esto es lo que les ofrecemos esta tarde-noche. 5 personas valientes, tan distintas entre sí como esperamos educadas. 5 pasiones como consecuencia de creerse simplemente lo que dicen.
Bienvenidos a los 5 y a ustedes, a este Ateneo de Madrid. Bienvenidos a la casa natal del hombre libre. La estructura que verán es la siguiente. En un principio había previsto que hiciéramos una defensa de cada uno de ellos y posterior debate de dicha defensa. Pero lo que vamos a hacer es un cambio a última hora porque Juan Carlos Monedero debe salir aproximadamente a eso de las 9 menos cuarto, de manera que, como es interesante para él y por supuesto también para nosotros, se va a quedar a todas las defensas. Lo que vamos a hacer es sencillamente un cambio de estructura y vamos a hacer las 5 defensas de manera consecutiva. Al final estará el debate. Esperemos que a Juan Carlos le dé un poquito de tiempo. Y luego, después de ese debate, ustedes tendrán la palabra. Bien. Con la colaboración de todos, tendremos un debate ágil y la posibilidad de volver a casa con alguna que otra verdad que nos permita tener esa sensación de que mereció la pena la tarde-noche del 19 de diciembre de 2014. Se viene hablando durante los últimos años, desde el expolio iniciado en 2008, de la desafección de la ciudadanía hacia la no se sabe bien si denominada o no correctamente clase política. Sería prudente recordar que dicha desafección es sólo el síntoma de la desafección de los políticos hacia la ciudadanía. Tened la certeza de que se os ha traído aquí, al Ateneo de Madrid, porque queremos volver a teneros afecto. Vuestra es hoy la responsabilidad de que así sea. Y sin más, por favor, suban a la mesa los 5 intervinientes sin pensárselo demasiado. Bien, Jaume Durgell, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que se sienta, parece ser que al lado de Juan Carlos Monedero. Sabino Cuadra, diputado de Amaiur en Cortes Generales por Navarra, que se sienta al lado de María Luisa, el segundo por la derecha. Ramón Marcos, diputado de Unión, Progreso y Democracia en Asamblea de Madrid y candidato a su presidencia en las próximas elecciones regionales, que se sienta el tercero por la izquierda, al lado de Jaume Durgell. María Luisa Carcedo, diputada del PSOE en Cortes Generales y responsable de Bienestar Social de la Ejecutiva Federal de dicho partido. Es diputada por Asturias y se sienta la primera a la derecha. Y finalmente Juan Carlos Monedero, secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos y miembro muy reciente de su actual Consejo Ciudadano, que se sienta aquí a la izquierda de la mesa. Bien, pues sin más, Jaume Durgell, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, la primera ponencia. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por vuestra decisión de acudir esta tarde al Ateneo de Madrid para compartir ideas y contribuir a hacer de todo esto un lugar mejor, menos injusto. Muchas gracias también a mi Barón por hacerlo posible. El asunto que hoy pretendo esbozar es nada más y nada menos que el de la defensa de los derechos humanos desde las instituciones públicas de la democracia, algo que muchas veces se da por hecho y otras veces se echa en falta, pero rara vez se aborda en toda su extensión. El asunto es que la defensa de los derechos humanos es algo que formalmente despierta simpatía política entre casi todos los sectores del arco parlamentario. No en vano, cuando uno plantea una posición abstracta de apoyo a los derechos humanos, todas las instituciones lo ven con buenos ojos, todas las fuerzas políticas lo firman en abstracto, y todas las figuras relevantes del panorama político tratan de aparecer en la fotografía en abstracto de los derechos humanos. Se ven bien desde el poder. El asunto cambia cuando intentamos descender hasta lo concreto.
El asunto cambia cuando preguntamos por los cortes que producen las cuchillas en las alambradas metálicas que bordean nuestras fronteras. Cuando preguntamos por el respeto a la dignidad de las personas que sobreviven en las calles sin hogar. El asunto cambia cuando solicitamos inspeccionar los ángulos muertos de las cámaras de seguridad de las comisarías. El asunto cambia cuando interrogamos acerca del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado, o cuando preguntamos acerca de los criterios que guían la preselección de individuos en los controles de documentación. El asunto cambia cuando cuestionamos el encaje constitucional de la política de dispersión penitenciaria. Cuando preguntamos, por ejemplo, sobre las posibilidades reales de llevar a cabo una petición de habeas corpus desde un centro de internamiento para extranjeros. Cambia incluso cuando preguntamos a propósito de la existencia misma de estos lugares. Sin duda, al hacer este tipo de preguntas, la expresión de las autoridades acostumbra a cambiar. Las convenciones desaparecen y lo mismo ocurre con la presencia en los medios de comunicación y con la efímera simpatía de los rostros que antes buscaban un bonito decorado desde el que lograr visibilidad e incluso posicionamiento de marca. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos históricos en el que nos hallamos inmersos apunta precisamente a que este concepto, el concepto de la defensa de los derechos humanos, constituye el corpus ideológico de la convivencia en sociedad. Antaño se trataron diversos ejes que tenían como finalidad explicar el posicionamiento de las diversas fuerzas e ideologías políticas a lo largo de escalas que facilitaran comprender las estrategias políticas en liza. Así, la más elemental es la de izquierda-derecha, en la que se plantea una lucha de clases entre quienes obtienen un beneficio limitado a cambio de su fuerza de trabajo y la posición dominante de quienes explotan a los primeros valiéndose de su mayor capital económico. Esta idea mantiene vigencia, pero no basta para describir los desafíos a los que se enfrenta y se enfrentará la mayor parte de la humanidad. Otro eje tradicional es el de la escala de pensamiento entre libertarismo y posicionamientos totalitarios, enfocados a veces sobre la visión parcial de una pretendida libertad personal. Es casi obvio, pero de todos modos lo voy a decir. Llevar la libertad personal hasta el extremo no es una auténtica defensa de la libertad, especialmente si a esa libertad se le pone precio. Por lo menos, por desgracia, sobre una perspectiva más global, la libertad debería incluir libertades colectivas. A menudo se han expuesto definiciones ideológicas en las que estos y otros ejes se combinan, dando lugar a esquemas cartesianos o tridimensionales, a través de los que se trataba de etiquetar casi cualquier forma de ver las cosas. Estas maneras de sistematizar el pensamiento político pueden ser muy prácticas para estudiar la evolución de la opinión pública, para establecer comparaciones, aflorar patrones y tendencias, pero casi siempre terminan por resultar parciales, por excesivamente simples e incluso reduccionistas. Hoy vengo a proponer una nueva escala, a proponerla y a invitaros a reflexionar sobre ella. La escala de la defensa o conculcación de los derechos humanos. Aquí llegamos a la tesitura habitual de interrogarnos acerca de qué entendemos por derechos humanos. A menudo, la gente corriente tendemos a asociar, a recordar, casi solo, para nosotros los derechos humanos son solo 2, 3, 4 derechos. El derecho a la vida, el derecho a la prohibición de la tortura o la libertad de expresión. La mayor parte de personas recuerdan muy pocos derechos más. Rara vez se conoce, se recuerda o se tiene presente que en todo momento que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es también un derecho humano. Rara vez se tiene presente que la seguridad social, el hecho mismo de tener una seguridad social, es uno de los derechos humanos. Muy rara vez se conoce que todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones periódicas pagadas, a protección por desempleo, al acceso a las artes y a las culturas, con independencia de cuál sea nuestra capacidad económica. Muy poca gente conoce que todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida que garantice la dignidad de su persona, incluyendo como mínimo comida, agua, techo, ropa, educación y sanidad. El
El primer paso para aspirar a una sociedad mejor es lograr que la mayor parte de la ciudadanía conozca sus derechos. Es preciso hacer pedagogía democrática. El Estado tiene la responsabilidad primordial de hacer pedagogía democrática. Eludir esa obligación revela la voluntad subrepticia de violar nuestros derechos. A menudo, cuando se piensa en las bondades de la alfabetización, se argumenta que, gracias a saber leer y escribir, podemos firmar sabiendo qué es lo que se nos da a firmar. Podemos escribir nuestro nombre, podemos entender indicaciones en los carteles y señales públicas, podemos leer los periódicos. Y todo eso es cierto, pero no suficiente. Casi me atrevería a afirmar que la finalidad principal de la instrucción pública es dotar a toda persona de independencia intelectual con la que enfrentarse al mundo en el que vivimos. El principal motivo, pues, para aprender a leer es poder familiarizarnos, como mínimo, con la letra y el espíritu, con las ideas y valores que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un texto breve, sencillo, exento de jerga jurídica y redactado pensando en su fácil comprensión, la que bien podríamos considerar como la Constitución de las Constituciones. De él no solo emanan derechos sueltos, sino también la comprensión de las obligaciones sociales, tanto del individuo hacia la sociedad, como de ésta hacia todas y cada una de las personas que la integran, por el mero hecho de nacer. Es preciso hacer pedagogía democrática. Es más, es crucial defender el pensamiento crítico. Otra asignatura deliberada y dolorosamente omitida por la práctica totalidad de los estados contemporáneos. Así, comprendiendo que el bienestar particular es una consecuencia del interés general, es como lograremos una mejor defensa de las ideas que hoy suenan a viejo, como integridad, lealtad, compromiso y honestidad. Siquiera por egoísmo, la mejor forma de lograr el propio bien es a través de un orden general que haga posible el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo lograr que los Estados cumplan con su parte de la ecuación? ¿Cómo hacemos para que la defensa de los derechos humanos deje de ser una cuestión secundaria o, algunas veces, un falso pretexto para emplear sesgadamente contra naciones enemigas? ¿Y cómo forzar al gobierno, al legislativo y al judicial a cumplir con sus obligaciones? Bien, no hay una respuesta sencilla. Ninguna solución aislada constituye por sí misma la panacea. ¿Acaso la difusión de los derechos, la denuncia de sus incumplimientos o la reivindicación de todas y cada una de las injusticias? Estas son actividades imprescindibles, pero que no terminan por transformar la sociedad en otra mejor. Deben complementarse. En democracia, la formación e información de la opinión pública termina por convertirse en voluntad política, bien por inteligencia de quienes detentan el poder, o bien por capacidad de asimilación de quienes realizan propuestas para conseguirlo. Debemos, pues, propagar una indignación razonada. Eduquemos a la sociedad civil y ésta terminará por forzar gobiernos sensibles a la auténtica defensa de los derechos humanos, dando lugar a estados que, de la misma forma que no aceptan leyes anticonstitucionales ni órdenes ilegales, deberían ser capaces de asumir criterios contrarios a los derechos humanos. Puesto que los derechos humanos gozan de garantía constitucional, la gozan en España formalmente y en casi todos los países desarrollados, puesto que los derechos humanos gozan de garantía constitucional, ninguna ley debería cobrar vigencia si conculca algún derecho humano, y ninguna acción gubernativa debería ser ilegal. Para terminar, por ir concretar, aprobar un recorte presupuestario que implique la exclusión sanitaria de personas inmigrantes o sin empleo remunerado es, sencillamente, un asesinato administrativo en masa. Constituye una clara violación de los derechos humanos y, por tanto, la ley que lo ampara es inequívocamente inconstitucional. Sabemos que el Tribunal Constitucional tarda hasta 11 años en resolver ciertos asuntos, pero también sabemos que no dudó en reunirse un fin de semana para desautorizar el decreto de consulta de independencia de Cataluña. ¿Por qué unas veces tanta prisa y otras veces tan poca? ¿Acaso importa más el trazado de unas líneas imaginarias en un mapa falso que el acceso a la sanidad de millones de seres humanos?
Importa más pagar la deuda externa que dejar a centenares de miles de personas con discapacidad al borde de la desaparición física por abandono gubernativo de las responsabilidades del Estado. Si permitimos que se convierta el ejercicio de los derechos fundamentales en productos y bienes de mercado, aquellos dejarán de ser derechos y pasarán a convertirse en privilegios al exclusivo alcance de quienes puedan pagar por ellos, troceando la ciudadanía en clientela y, por ende, a quienes no puedan pagar en no personas. Pero los ciudadanos no son clientes, son ciudadanos. Y los derechos no son privilegios, son derechos. En estos momentos, por citar un ejemplo, el Gobierno de España regala papeles de ciudadanía de modo inmediato a cualquier persona que invierta 600.000 euros en la compra de una casa en España. ¿No supone eso poner precio a los derechos? ¿Cómo encaja eso con la no discriminación por posición social que preconiza la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluso la propia Constitución española? Toda ley contraria a los derechos humanos es inconstitucional y, por tanto, debería ser nula de pleno derecho. Es sentido. Debemos explicarlo a los demás. Exijamos un cambio general. Los derechos humanos primero, siempre, para todo el mundo, en cualquier circunstancia, sin excepciones. Eduquemos la opinión pública, convirtámosla en voluntad política y transformemos la sociedad. Muchas gracias. Sabino Cuadra, diputado de Amaiur en Cortes Generales por Navarra. Por favor, su defensa. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia, perdón por esta voz acatarrada. Gracias sobre todo a Ateneo por habernos dado esta oportunidad, haber hecho esta invitación para que Amaiur esté presente en esta mesa, porque, bueno, pues por desgracia, no solemos tener muchas oportunidades ni mediáticas ni sociales para poder explicar de una forma directa y viva pues, lo que pensamos en relación con la situación política. En los 8 minutos de tiempo, 8 pinceladas sobre 8 temas que creemos que pueden ser de vuestro interés. Del nuestro, por supuesto, lo son. Primera pincelada, afirmación: el derecho a decidir que reclamamos es una exigencia democrática, no es una reivindicación nacionalista. Se trata de que las distintas opciones que puedan existir, que existen en los pueblos, tanto la unionista como la autonomista, la federalista, la independentista, todas ellas pueden ser debatidas, resueltas y materializadas, sobre todo sin ninguna imposición por parte de las sociedades de los pueblos afectos por este debate, ¿no? En este sentido, afirmar al 100%, Amaiur considera que todas estas distintas opiniones, propuestas, desde la más unionista a la más independentista, todas ellas las consideramos igualmente democráticas, y es únicamente el pueblo, a través de las consultas, los referendos, analizar quien puede decidir entre todas ellas. Segundo punto. Se habla mucho de una segunda transición. Amaiur piensa que junto a ello hay que hablar como mínimo también de una primera ruptura, aquella que no sirvió. Pilares esenciales del franquismo pensamos que siguen vigentes en buena medida en el régimen que tenemos. Aquella monarquía designada como heredera por el criminal Franco, aquella iglesia que lo paseó bajo palio y que hoy sigue manteniendo la mayor parte de sus privilegios. Aquel aparato del Estado importante, policía, judicatura, ejército, que sustentó aquella dictadura criminal y que, en buena medida, gracias al paraguas de la Ley de Amnistía del 77, pues siguió tan tranquila por las instituciones. Aquella banca y aquel empresariado que apoyó a Franco, que se enriqueció de aquella dictadura y que hoy es el sostén fundamental del IBEX 35 que nos sigue exportando. Y finalmente, también hay que decirlo, por supuestísimo, de aquella España una grande y libre, pues hemos pasado hasta España indisoluble e indivisible. Quien vea grandes diferencias, pues que lo afirme. Afirmamos, Amaiur, si no hay una ruptura democrática, aquella que no se hizo, difícilmente podemos hablar de una segunda transición que no sea un fraude como la primera.
Tercer punto, se habla también del proceso constituyente. A mayor considera que debe hablarse de esto en plural, debe hablarse de procesos constituyentes, porque el proceso catalán, asentado en diadas multimillonarias, en una participación social, popular, política, institucional muy grande, no tiene por qué esperar ni en ritmos ni en contenidos a que pueda ponerse en marcha un hipotético proceso constituyente a nivel estatal, ¿no? Es el pueblo catalán en su madurez política quien tiene que marcar la hoja de ruta esencial de este proceso. Y no es porque tenga que repetirse, pero bueno es, en cualquier caso, recordar que ya en aquellos años 75-78 también se habló bastante de los derechos nacionales de los pueblos, incluso el derecho de autodeterminación, y que esta reivindicación, junto con otras muy importantes sociales y políticas, entraron por un lado del embudo y lo que salió por el otro de estos efectos pues fue la España indisoluble e indivisible a la que he hecho referencia. Cuarto, reclamamos el derecho a decidir y reclamamos la soberanía para nuestro pueblo, derecho a decidir sobre nuestro futuro, pero también sobre nuestro presente. Queremos decidir sobre lo grande, pero también sobre lo pequeño, en lo político y en lo social. En lo pequeño, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, en Navarra, de donde vengo yo, en los tres últimos años de gobierno del PP, 14 leyes aprobadas por el Parlamento Foral han sido tumbadas por el Ejecutivo del PP, recurriéndolas y dejándolas sin efecto. No tenían que ver ni con la unidad de España, ni de sus ejércitos, ni de nada por el estilo, sino con los trabajos del día a día. Eran leyes que tocaban el copago sanitario, que hacían referencia a las hipotecas, al derecho universal, que se ha hecho referencia a la asistencia sanitaria de los inmigrantes, al IBI, a la Iglesia. Todas estas leyes aprobadas democráticamente nos las han tumbado. Hace unos años también vino aquí con un texto que reformaba el Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca el presidente Lehendakari para que fuera debatido, discutido y votado en el Congreso. Ni siquiera permitieron que esto fuera debatido en modo alguno. Se quedó en un cajón y el Lehendakari Ibarretxe tuvo que volver con las manos en los bolsillos sin que se hubiese permitido ni siquiera que se pudiera debatir sobre las ansias de libertad de nuestro pueblo, ¿no? Sin soberanía para nuestro pueblo difícilmente podrá haber democracia en el Estado español. Queremos construir un futuro en solidaridad con el resto de los pueblos del Estado español y también de Europa y del resto del mundo, pero hay que tener en cuenta que lo que nos une a los trabajadores y trabajadoras vascas con los trabajadores y trabajadoras del Estado español no es la pertenencia a una misma nación desde nuestro punto de vista, sino es la pertenencia a una misma clase. Y lo mismo debemos decir con todos los problemas y la situación que viven las mujeres de nuestro pueblo y la juventud de nuestro pueblo, ¿no? La solidaridad en la lucha en común, ¿no? Para defender los derechos humanos, para defender la justicia social, para defender la dignidad de la mujer, para defender el futuro para la juventud. Es la lucha en todos estos temas la que debe crear lazos de solidaridad entre todas las personas, entre todos nuestros pueblos, ¿no? Solidaridad, en cualquier caso, asentada en la libertad y en la autonomía plena de cada uno de nuestros pueblos, porque si esta solidaridad pretende asentarse en uniones impuestas, entonces no estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de una cosa bien distinta. Queremos levantar una vía propia hacia todo lo que he comentado anteriormente, pero aprendemos de las experiencias, sobre todo últimas, de los pueblos catalán y escocés. De Cataluña hemos aprendido sobre todo tres cosas. La primera hace referencia a cómo ha sido el pueblo catalán movilizado y organizado a nivel social, político, institucional. Ha sido el motor del proceso, ¿no? Quien ha marcado la hoja de ruta. En segundo lugar, porque allí se ha trabajado mucho por crear unos amplios consensos entre todas las fuerzas democráticas, de izquierdas, soberanistas, para abrir vías en ese proceso que han desarrollado, dejando de lado las diferencias de segundo orden y centrándose en lo fundamental, en lo más democrático, en el derecho a decidir, ¿no? Y en tercer lugar, porque allí, en ningún momento, como no puede ser, se ha descartado, sino todo lo contrario, la utilización, en última instancia, ante un Estado centralista, ¿no? De la desobediencia civil y la desobediencia institucional. Estas son las tres cosas que hemos aprendido. Y de Escocia, algo que venimos manifestando allí también, y a lo que he hecho ya referencia, que la lucha por la liberación nacional y la liberación social deben ir cogidas de la mano, porque ha sido en los barrios populares, en las ciudades obreras,
entre la juventud, donde el independentismo en Escocia, en el referéndum, ha salido triunfante. Y termino. El punto séptimo, el minuto 7, hace referencia al proceso de paz y normalización democrática. El gobierno del PP no quiere la paz para nuestro pueblo, lo único que quiere es la victoria, una victoria parecida a aquella del 1 de abril de 1939, que llenó todos nuestros pueblos y calles y plazas con placas y monumentos a los caídos por Dios y por España, y para todos los demás caídos lo único que hubo fueron cunetas, cementerios, trabajos forzados y cárceles. Nosotros apostamos por un proceso de paz asentado en el diálogo, en la negociación y el acuerdo. No pedimos ninguna cosa del otro mundo, es lo que se ha hecho en Sudáfrica, es lo que se ha hecho en Irlanda, es lo que se hizo en Centroamérica, es lo que se está haciendo hoy en día en un proceso muchísimo más violento y complejo como es el de Colombia. Queremos una paz y un proceso de pacificación y de normalización democrática que sirva para todas las partes y para todas las personas, y que hoy, en lo concreto, en lo inmediato, avance en la reclamación, en la solución de un tema sangrante para nosotros, que es el del acercamiento de todos los presos y presas vascas a sus sitios, a sus pueblos, ¿no? A Euskal Herria en concreto. Termino. Un punto que nos preocupa muchísimo a todas y a todos, el de la corrupción. Amaiur considera que cuando una sociedad se basa en la competencia, en el ánimo de lucro y en el individualismo, y no está asentada sobre principios y criterios de bien común, de cooperación y de solidaridad, esta sociedad ya tiene abiertas las puertas a que la corrupción se extienda muchísimo más en el caso del Estado español, en el que la corrupción, entendemos, es estructural y sistémica. Y esto es así porque tenemos una democracia de muy baja calidad, tenemos una democracia de muy baja calidad y un Estado, sin embargo, muy fuerte. Tenemos unas instituciones muy huecas y, sin embargo, tenemos unos poderes económicos, bancarios y financieros que son los que, en definitiva, están escribiendo las leyes, y porque tenemos una clase política que está tremendamente distante de todas esas gentes que les eligieron en su día para defender sus intereses, ¿no? Consideramos que si no cambiamos estas cosas, si realmente la lucha contra la corrupción no va de la mano de una lucha también por la ruptura democrática, será una lucha fallida. Gracias. Ramón Marcos, diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid y candidato a su presidencia en las próximas elecciones regionales. Ramón, su defensa. Buenas tardes a todos, o buenas tardes casi ya. El tema que voy a defender tiene que ver con la necesidad de que en España se produzca una revolución democrática. Es imprescindible que hagamos un cambio radical en nuestro país y que consigamos una revolución democrática. Eso sí, este cambio fundamental que hay que hacer en nuestro país, radical, revolucionario, tiene que ser por primera vez un cambio en el que el cambio político no conlleve arrasar con todo lo que hemos hecho anteriormente. Cada vez que ha habido un cambio político sustancial en nuestro país, en los últimos siglos, los últimos 2 siglos, ha habido un cambio de régimen político. Nosotros consideramos que en esta revolución democrática es imprescindible hacer este cambio radical, cubriendo a los mejores países y haciendo una reforma constitucional sustancial que permita esta radicalidad democrática, este cambio democrático sustancial, pero que permita sostener lo que han sido las cosas buenas que ha habido durante estos años en nuestro régimen democrático. Y dentro de esta revolución democrática, un elemento fundamental, un elemento básico, es la regeneración democrática. Es acabar con la corrupción institucional, no la corrupción de unas pocas manzanas podridas en un cesto, sino de un cesto podrido que vive en nuestro país. Del cesto que han construido el bipartidismo, no el bipartidismo, el cesto que han construido los viejos partidos políticos que han estado gobernando España en los últimos 35 años. Partidos nacionales como el PSOE, como el Partido Popular, como Izquierda Unida, en algunos casos, en los ayuntamientos, en comunidades autónomas, y los partidos nacionalistas, fundamentalmente Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco. Porque todos ellos han contribuido a crear un sistema que no ha funcionado. Voy a traer una cita de autoridad, no es una idea, aunque sea una idea, por supuesto, que late en lo que hemos dicho en UPyD, pero voy a traer a Antonio Muñoz Molina en el libro que yo creo que todos ustedes conocen, Todo era sólido,
un libro que ha tenido mucho éxito y muchas reediciones, yo lo voy a abordar decimosegunda o decimotercera, y en el que explica cómo a partir de los años 80 los partidos políticos fueron ocupando las instituciones, las administraciones públicas, la justicia, ocupándola y colocando a su gente, destrozando todos los mecanismos de control. Y no hay democracia sin control y sin dación de cuentas por parte de quienes tienen la responsabilidad política, para poner esas instituciones no al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de sus intereses privados, de sus intereses particulares, de los intereses de las cúpulas que dirigían esos partidos políticos. Y ese ha sido el gran cáncer de nuestra democracia. En España la corrupción no es la corrupción del médico. Ustedes van a Grecia y el médico les cobraba lo que se conoce como una mordida, ¿no? O la policía en otros países. En Polonia también, países europeos estamos hablando. En España ustedes van al médico y no creo que les cobre una comisión por atenderles en primer lugar. Tampoco pasa eso de forma habitual en la justicia, ni en la administración pública, ni el maestro les trata o el profesor mejor porque les den una cantidad a sus hijos, ¿no? En España hay una administración decente. Lo que ha fallado es la cúpula directiva de la administración, que ha sido ocupada sistemáticamente por los partidos políticos. Ha fallado la justicia, que ha sido ocupada también por los partidos políticos, y ha fallado un entorno empresarial, porque en España hay un capitalismo de amiguetes que ha sido muy beneficiario con la contratación pública con las administraciones públicas. Y claro, les voy a poner dos ejemplos, porque creo que es imprescindible que tengamos ejemplos. En primer lugar, les voy a poner el ejemplo de las cajas. Era la mitad del sistema financiero español. La mitad del sistema financiero español. Las cajas eran PIB. Nos han costado más de 100.000 millones de euros a todos los españoles. Eso es lo que cuesta pagar las pensiones de todos los españoles durante un año. Las pensiones de las personas mayores, de las personas que tienen incapacidad, de la jubilación, de las incapacidades. Más de 100.000 millones de euros. Y ustedes dirán, bueno, ¿y las cajas de ahorros? Pues el sistema financiero, los bancos, los banqueros. No, ¿quiénes gobernaban las cajas de ahorros? Voy a poner un ejemplo, Caja Madrid, y voy a poner un momento, año 2009, momento más duro de la crisis, cuando más paro se estaba destruyendo, cuando las cajas se veía ya que estaban funcionando mal, y que la razón fundamental era la politización de las cajas, o sea, su mala gestión. No, esto no era Lehman Brothers, era la mala gestión española de las cajas de ahorros. No se ha hundido el BBVA, el Banco de Santander, se han hundido las cajas de ahorros. Y en ese momento, en Madrid, en la caja, una de las cajas más importantes de España, Caja Madrid, el PP, el PSOE y Izquierda Unida toman la decisión de repartirse Caja Madrid. Acaba saliendo elegido el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, con una decisión tomada en Génova, en el despacho de Rajoy, y toman una decisión que tiene que ver con lo que el Banco Mundial considera que es el máximo de la corrupción, que es lo que se llama la corrupción legal, que si en lugar de preocuparse de sanear Caja Madrid, deciden modificar la ley de cajas de la Comunidad de Madrid para incrementar el número de miembros del Consejo de Administración. Ese es el pacto, el número de miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, para que pueda haber más gente del PP, más gente del PSOE, más gente de Izquierda Unida, vicepresidentes, que luego hemos sabido que además tenían esas tarjetas black y todas esas cosas que hemos podido descubrir gracias, por cierto, a una querella que he puesto el PP en la Audiencia Nacional, porque el fiscal, el gobierno, que tenía que dar instrucciones al fiscal, y el propio fiscal, actuando de forma autónoma, no persiguió el delito, la mayor estafa que nunca ha habido en España. Bueno, pues de eso surgió luego después Bankia, y surgió el rescate financiero de España, un caso. Mayor estafa de España, ocupación directa de una institución. Segundo caso que les voy a poner, porque lo conozco yo directamente y ha sido famoso recientemente, la Operación Púnica. La Operación Púnica ha demostrado que en la Comunidad de Madrid, como en otros sitios de España, y aquí estamos hablando del Partido Popular, pero me da igual, podemos ir a Andalucía, podemos ir a Canarias con Coalición Canaria, podemos ir a Cataluña y ver lo que ha pasado con los gobiernos de Pujol o con los gobiernos del PSC y RC, que se pueden ver por los distintos ayuntamientos. La presidenta de la Comunidad de Madrid había nombrado a una persona, Francisco Granados, le había hecho secretario general del Partido Popular, y era una persona que había estado cometiendo delincuencia.
pero delincuencia organizada, sistemática. Es imposible que no se pudiera conocer lo que estaba realizando, completamente imposible. Lo sabíamos todos. A mí, que era un simple diputado de la Asamblea de Madrid, venía gente a contarme cosas, evidentemente no me daban pruebas. ¿Cómo no le podía llegar a la presidenta del gobierno regional? Pero, evidentemente, gobernar con la corrupción produce beneficios. Produce beneficios. Eso lo cuenta muy bien Mesquida en uno de sus libros, El manual del dictador, de cómo el manual del dictador, que habla no solamente de las dictaduras, habla también de los regímenes democráticos y la corrupción, de cómo un dirigente político, y en este caso Esperanza Aguirre, se podía beneficiar de la corrupción de las personas que tienen por debajo. Y se puede beneficiar porque le permite controlar el partido político y porque le permitía controlar también la sociedad clientelar que había creado a su alrededor. Bueno, pues con eso es con lo que hay que acabar. En primer lugar, dando ejemplo, porque con las normas actuales se pueden hacer cosas distintas. Se puede renunciar a estar en el Consejo General del Poder Judicial para no repartirse. Nosotros, por ejemplo, hemos renunciado a estar en el Consejo General del Poder Judicial. Sí, ha cambiado. Se puede renunciar a estar en otros órganos. O sea, se puede dar ejemplo. Y se pueden cambiar, por tanto, las formas de actuar políticamente. Pero además hay que hacer esa revolución democrática, ese cambio democrático sustancial. Eso exige un cambio constitucional para lograr la independencia de la justicia, para lograr la independencia también del poder legislativo que funcione adecuadamente, y un cambio radical en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Y sobre todo, que los ciudadanos tengan más capacidad de controlar a los políticos que han elegido para pedirles cuentas. Muchas gracias. Esta es nuestra propuesta. Esta es la defensa para el ciudadano. Pedro Cerolo ha ingresado en el hospital este mismo miércoles, como consecuencia de una recaída de su íntimo y desagradable enfrentamiento con el cáncer. Le enviamos desde aquí un hermoso abrazo junto al deseo de que se reponga cuanto antes a la manera en que acostumbra. En solo un día ha sido complicado sustituir a una persona que destaca por innumerables virtudes de nuestro género humano. Pero gracias a su ejecutiva federal recibimos a María Luisa Carcedo con el mismo cariño y la misma expectativa. María Luisa Carcedo, diputada del Partido Socialista Obrero Español en Cortes Generales por Asturias y responsable de Bienestar Social en la Ejecutiva Federal de dicho partido. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias por la invitación. A mí me solicitan que hable de republicanismo y federalismo. Voy a hacer una brevísima acotación al asunto del republicanismo para a continuación hablar del federalismo y centrarme en nuestra propuesta de reforma constitucional enfocada hacia una conformación de nuestro modelo de Estado de base federal. Bueno, la relación entre republicanismo y federalismo la podemos establecer a partir de las cuestiones que definen al republicanismo, los principios en los que se sustenta, que son la igualdad política, la deliberación, el universalismo y la ciudadanía, fundamentalmente enfocada al ciudadano no dominado, al ciudadano participativo, el ciudadano que encuentra espacios para participar en la vida política, y el federalismo es un espacio que articula más espacios de colaboración, el establecimiento de un Estado multinivel logra acercar más las instituciones a la ciudadanía y, por tanto, facilitar el mayor número de espacios en los que el ciudadano puede sentirse partícipe y cómplice de las decisiones de las instituciones que gobiernan los Estados. Y ya supongo
supongo que en el debate entrará alguna cuestión más, y ya me centro en el federalismo, que es el tema base que se me encarga que defienda hoy aquí. El federalismo como esencia de los estados multinivel, del que forma parte nuestro Estado a partir de la Constitución Española del año 78, que no tiene esa denominación, pero que su esencia es una esencia de un Estado federal, es un Estado multinivel, al igual que el resto de Estados federales, y tiene mecanismos de cooperación, al igual que lo tienen el resto de Estados federales. Se ha argumentado que un sistema de gobierno multinivel responde mejor a la acomodación de las identidades diversas que un Estado, y en general contribuye a fortalecer la calidad de la democracia. La idea de descentralización ha estado ligada a eficacia, la gestión, eficiencia y calidad de la acción pública. No podemos olvidar que los países más desarrollados y ricos del mundo, la mitad de estos países, son estados federales y son, por tanto, descentralizados, y han tenido a lo largo de estos 50 años un mayor crecimiento y son los que se consideran con mejores estados de bienestar y democracias más modernas están en nuestro planeta. En nuestro Estado, en España, tras 35 años de funcionamiento de nuestro Estado autonómico, del desarrollo de los estatutos de autonomía y de la práctica político-administrativa, han hecho que España tenga un modelo de organización territorial del poder descentralizado, muy similar a los estados federales, llamados así, denominados así, y entre los que existe un amplio consenso en sus virtudes. Sin embargo, nuestro Estado autonómico ha venido, con el paso del tiempo y la situación en la que nos estamos encontrando ahora, y previsiblemente esta situación de crisis y de austeridad, que probablemente tenga una prolongación en el tiempo más allá de los que desearíamos, aconsejan por eso un examen para identificar iniciativas de mejora del funcionamiento de este Estado federal que contribuyan al fortalecimiento de la economía española y también a la mejora de nuestra democracia. Junto con la mejora de la calidad de la democracia o la acomodación a la diversidad de nuestros territorios, una de las justificaciones más usuales de la descentralización y el federalismo es el de la eficacia de la acción pública. Desde un punto de vista de la eficacia técnico-administrativa, se atribuye a los gobiernos más próximos a los ciudadanos, al lugar donde viven los ciudadanos, donde se desarrolla su actividad y tienen sus problemas y sus preocupaciones, una mayor capacidad para reconocer esos problemas y las peculiaridades de cada territorio y poder así proporcionar unas respuestas más adecuadas. La descentralización favorece, por tanto, el reparto de poder y proporciona protección a los ciudadanos respecto a posibles excesos de un ejercicio de la administración y un poder más centralizado. Por otra parte, la existencia de múltiples niveles de gobierno supone que el poder está más dividido y que los gobiernos y las administraciones ejercen un control mutuo entre ambos. Numerosos estudios empíricos han demostrado que la descentralización evita que un gobierno pueda ser más fácilmente capturado por intereses particulares que no defienden el interés general y condiciona que este gobierno pueda tener unas decisiones que beneficien a determinados colectivos. La descentralización obliga también al diálogo y a la negociación entre decisores para acordar determinadas políticas que afectan al Estado, lo que trae como resultado unas políticas y unas decisiones más legitimadas, con mayor fuerza democrática.
¿Por qué consideramos que la España autonómica puede evolucionar a un modelo federal, siendo, pues, en unidad, un Estado federal, aunque no esté así denominado en la Constitución española? Quiero partir de la consideración de que la Constitución española, en diferencia a otros intervinientes, ha logrado en nuestro país el mayor periodo de convivencia democrática de nuestra historia. Un marco de convivencia pluridimensional que tanto entre ciudadanía como entre territorios y ha sido capaz de alcanzar un consenso en torno a los asuntos que tradicionalmente habían dividido a los españoles. Es necesario reconocer que ha sido un periodo de progreso económico, de implantación del estado de bienestar en España, de la implantación de derechos y de mejora de la calidad de la democracia. Es evidente que a lo largo de estos más de 35 años de recorrido del Estado autonómico se ha puesto en evidencia la necesidad de someter la actual redacción de la Constitución española a una actualización que responda mejor a las circunstancias actuales y a las necesidades y aspiraciones de la sociedad actual. En los derechos de ciudadanía, más allá de los enunciados genéricos que se pueden encontrar ciertamente en la Constitución, puede caber, se pueden generar interpretaciones restrictivas que conviene aclarar y ampliar. Los derechos sociales, que en su día, por parte de la Constitución, de un sistema de beneficencia, en el caso de los servicios sociales, o en el caso de las protecciones de seguridad social, deben de ser considerados derechos de ciudadanía en la propia Constitución, o la inexistencia de una cobertura universal sanitaria que la Constitución también recoge de una forma un poco difusa. Y el modelo territorial que diseña la Constitución de una manera tentativa, porque partía de un modelo centralizado de Estado y no era o sería demasiado osado pedir que los constituyentes en aquel momento pudieran diseñar un Estado acabado al modo de los Estados federales propiamente. Por ejemplo, el papel del Senado, que no está definido como Cámara Territorial en la Constitución, pongamos, por ejemplo. Junto con todo esto, con todas estas imperfecciones de la Constitución que consideramos merece la pena actualizar y mejorar, existen realidades en el momento actual que en aquel momento no existían, no formaban parte de la vida de nuestras vidas, de la vida cotidiana de la ciudadanía, como las nuevas comunicaciones, la velocidad de la globalización económica, de la globalización de la copia de la información, la comunicación online, etc. ¿Debo acabar? Vale. Por eso nosotros consideramos necesaria la reforma de la Constitución española para actualizarla, reforzarla y adaptarla a las necesidades de hoy y que la mayoría de los países de nuestro entorno reforman sus constituciones de una forma normalizada y habitual. Alemania 60 veces, Francia 24, Portugal 7, etc. Bueno, pues ya termino esbozando lo que nosotros hemos registrado en el Congreso de los Diputados, una propuesta de reforma constitucional mediante la creación de una subcomisión en la que se diseñe un nuevo pacto ciudadano, partiendo de la reivindicación de la Constitución del 78 y del papel que jugó en nuestro país, y enumero los apartados que nosotros consideramos necesarios de reformar en la Constitución del 78. Completar el sistema de derechos y libertades, como antes acaba
avanzada, ampliando el ámbito del derecho de igualdad de trato y no discriminación, dotando al máximo reconocimiento y nivel a la protección de derechos sociales, convirtiendo el derecho ciudadano en derecho a pensiones y a un sistema de servicios sociales, garantizando el acceso a la educación y estableciendo un sistema que asegure la dotación presupuestaria suficiente para hacerlos reales y efectivos. Modernizar nuestra democracia, ampliando los espacios de participación, mejorando la representatividad, eliminando privilegios injustificados y asegurando la transparencia y funcionamiento de las instituciones. Y finalmente, revisar nuestro modelo de Estado desde una perspectiva federal, como apuntaba mi intervención previa, delimitando la atribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, consagrando en el texto constitucional los principios del sistema de financiación para que no haya peleas y los instrumentos, y no haya tampoco espacios de insuficiencias, especialmente lo que estamos viendo con el Estado de Bienestar, y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional, redefiniendo las funciones del Senado, que antes apuntaba, reconociendo las singularidades y hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas y determinando la financiación y competencias de los estados locales de forma que garantice la prestación de servicios públicos básicos para todos los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias. Juan Carlos Monedero, secretario del Proceso Constituyente y Programa de Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano Estatal. Por favor, su ponencia. Muchas gracias. Defender un proceso constituyente, me gustaría venir a defender la alegría, como cantaba Serrat y le ponía letra Benedetti. Hoy se nos está marchando Salomé, una compañera de la Comisión de Cultura, en una lucha terrible contra el cáncer, igualmente como Cerolo. Me gustaría mandarle este abrazo de construcción de la alegría, que es por lo que ella ha luchado durante todos estos meses, ¿no? en este desafío que ha significado la puesta en marcha de Podemos. Dice el artículo 1 de la Constitución que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Y precisamente por eso nosotros proponemos un proceso constituyente, porque estas 4 cuestiones están realmente interrogadas. España ahora mismo se le están rompiendo las posturas. El pacto que la Constitución nos sirvió para convivir territorialmente hoy no funciona. Y fíjense ustedes que estamos teniendo dificultades para reconocernos en nuestra pluralidad nacional. Durante la transición, la gente en las calles gritaba libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y los partidos políticos llamaban el principio de autodeterminación en sus programas. Hoy parece que reconocer ese tipo de cuestiones nos da susto. Y es imposible que pensemos en un Estado federal donde las partes no estén libremente integradas en esa convivencia común. Por tanto, debemos otra vez atrevernos, como entonces, a entender que para que realmente España esté unida es porque las partes diferentes, que lo son, tienen la voluntad de estar en esa aventura conjunta. Y que si no le reconocemos la posibilidad de no estar, ese estar es una mentira. Fíjense ustedes que los que más defienden el centralismo son curiosamente también los que miran con más amabilidad a la guerra civil y aquel genocidio. Nosotros planteamos que ya va siendo hora de que los diferentes pueblos que configuramos España nos entendamos en nuestra plurinacionalidad y que entendamos, aunque nunca nos lo hayan explicado, que hay gente en España que sueña en catalán y que hay gente que por la noche sueña en euskera. Y que por tanto tenemos que entender que lleva mucho tiempo reconociéndose como parte de una identidad propia y que son ellos los que tienen que decidir convivir conjuntamente. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que la única manera de que España no se nos rompa, y no queremos que se nos rompa, es entender que tiene que haber una libre determinación de querer estar con nosotros. El proceso constituyente tiene, por tanto, que reconocer esta plurinacionalidad de nuestro país. Y en la misma dirección tenemos que reconocer cuál es el papel que queremos dentro de Europa.
y entender un principio que parece que nos hemos olvidado de él, que es el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios más hermosos de la Unión Europea puesto en marcha en el Tratado de la Unión Europea del 92 y que parece que lo hemos olvidado, que dice que lo que pueda hacer la parte inferior no lo haga la parte superior, pero que eso no significa que la parte superior se desentiende de que realmente esa misión se desarrolla. Por tanto, una descentralización muy lógica en el año 2014, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos ya recorrido, pero que eso no implique que la Unión Europea, España y la comunidad se desentiende de esa tarea que pueden hacerlo espacios más reducidos. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, cuando hablamos de España, tenemos que preguntarnos qué demonios pintan en nuestro país esas cesiones de soberanía donde hay bases de otros países, donde pueden hacer y deshacer sin preguntarnos a las españolas y a los españoles. Y cuidado también esa gente que se le llena la boca de España y luego cuando le preguntas cuál es el modelo para nuestro país es Eurovegas. Cuando estuvieron a punto en la Comunidad de Madrid de entregar ya no solo la soberanía nacional, sino el más mínimo atisbo de dignidad a un tipo solamente para que aquí viniesen a jugarse las perras con libertad para cualquier tipo de... iba a decirlo economía, pero me da vergüenza, porque querían que dentro de Eurovegas hubiera prostitución, hubiera préstamo de dinero, hubiera ausencia de cualquier control de leyes, es decir, que realmente esa gente que después se ponen los tirantes con los colores de la bandera no tienen ningún tipo de poder, pero ningún tipo de pudor para entregar la soberanía nacional a los intereses económicos de otros lugares. Dice también en el artículo 1 que España es un Estado social. Pues ya va siendo hora de que hagamos reales los derechos sociales. Porque si nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, hay casi 200 desahucios diarios. Porque si dice la Constitución que tenemos derecho al trabajo, tenemos más de 5 millones de parados. Porque si dice la Constitución que tenemos derecho a ganarnos de una manera digna y con un sueldo digno nuestra vida, porque hay gente que cada vez con más desfachatez nos dice que es mejor trabajar por 400 euros al mes que no trabajar. Por tanto, tenemos que hacer un proceso constituyente que reubique los derechos sociales para que se conviertan en derechos fundamentales. Y al final no ocurra, como ocurre en nuestro país, que la gente que quiere ganarse la vida dignamente no ve cómo soportarlo sobre la Constitución. En cambio, los que quieren robar tienen anclaje en esa estructura que por culpa de un artículo, el artículo 53, reubica los derechos de nuestra Constitución para convertir en papel mojado los derechos sociales que son los que nos permiten llegar a final de mes con dignidad. En la misma dirección queremos que el fraude fiscal aparezca en nuestra Constitución como algo contra lo que luchemos. No puede ser que en nuestro país tengamos casi un 25% de fraude fiscal cuando la media europea está en un 15%, y que esa diferencia nos permitiría tener dinero para repartir a esas personas más golpeadas de nuestra sociedad. No puede ser que el fraude fiscal, insisto, sea algo prácticamente desarrollado con impunidad, cuando si un pobre desgraciado se encuentra una tarjeta y compra unos pañales para su niño, tiene que enfrentar penas de cárcel. Aquí si de repente te robas un ático, aquí si de repente tienes dinero fuera que no puedes explicar, aquí si de repente obtienes cualquier tipo de financiación ilegal, tienes todas las posibilidades para irte de rositas. En cambio, la gente de a pie, que a lo mejor también el Partido Popular se ha encargado de ello, si al final te robas una lata de sardinas, puedes dar con tus huesos en la cárcel. En la misma dirección, ya va siendo hora de que los ricos asuman que tenemos que pagar todos impuestos. Que si no queremos realmente, como ocurrió en los 80 y en los 90 en América Latina, latinoamericanizar nuestro continente y nuestro país, los ricos tendrán que pagar impuestos. Porque si no pagan los ricos impuestos, ¿de dónde sale el dinero para redistribuir la renta? Y ya va siendo hora de que recordemos que todos hacemos falta, porque la riqueza es social. Y si no hubiera mucha gente trabajando, ya miran ustedes cómo los ricos después iban a poder hacer honor a su riqueza. Por tanto, reconozcamos que si todos hacemos falta en la sociedad, también es justo que la riqueza se redistribuya. Y para que la riqueza se pueda redistribuir, es necesario que los que más tienen, más impuestos paguen. Dice también la Constitución en el artículo 1 que aparte de España y ser un Estado social es un Estado democrático. Y a veces esto llama a la risa.
Un Estado democrático será aquel Estado donde realmente tengamos la capacidad de tomar decisiones y donde los programas electorales sean un contrato. Es una auténtica vergüenza que el presidente Rajoy se presente con un programa electoral y él mismo reconozca que lo ha incumplido puntualmente. ¿Para qué demonios hacemos elecciones? ¿Para qué demonios planteamos los programas electorales? ¿Para qué demonios convencemos a la ciudadanía de lo que queremos hacer si luego, sin ningún tipo de problema, podemos desoír ese mandato ciudadano que debiera concretarse en hacer de los programas electorales contratos electorales? Y aquel que los incumple está rompiendo el mandato popular. Fíjense ustedes que para que España sea un Estado democrático tienen que desaparecer los privilegios de los partidos políticos. ¿Por qué la gente que se dedica a la política tiene que tener ningún tipo de privilegio que no tenemos cualquier ciudadano de a pie? ¿Por qué tienen que estar aforados? ¿Por qué tienen que beneficiarse de la prescripción de los delitos? ¿Por qué tienen el privilegio de recibir indultos? ¿Por qué tienen que los propios partidos, con dinero que pagamos todos, darles soporte judicial? Todos ese tipo de privilegios tienen que desaparecer. En la misma dirección, nosotros tenemos que recuperar o ganar, porque recuperar no, porque nunca lo hemos tenido en la Constitución del 78, la posibilidad de decidir. ¿Cómo es posible que tengamos el derecho al referéndum más limitado de nuestro entorno? ¿Cómo es posible que no podamos poner en marcha referéndums para decir lo que opinamos? ¿Cómo es posible que si de repente cualquier parte del país quiere preguntar a la ciudadanía algo, parezca que se cae el cielo sobre nuestras cabezas? ¿Cómo es posible que se le tenga tanto miedo a preguntar a la ciudadanía? ¿Cómo es posible que los referéndums sean solo consultivos? ¿Cómo es posible que una iniciativa legislativa popular cueste tanto conseguirla y después te la zanje en media hora en el Parlamento desoyendo esa voluntad popular de querer colocar una ley en el Parlamento? Por tanto, tenemos que recuperar muchos elementos de democracia participativa en nuestra Constitución. Y de la misma manera, y es muy hipócrita, perdona la compañera del Partido Socialista, es muy hipócrita que hablemos de democracia cuando no tenemos el coraje de entender que sin una reforma del sistema electoral en España seguiremos sin tener democracia. Ya está bien de plantear siempre reformas en el aire y desobligamos la necesidad de una reforma electoral para que realmente un hombre y una mujer un voto suficiente. Por tanto, algo que fue una trampa de la Constitución del 78, que es meter en la Constitución el sistema electoral, si es que no pasa en ningún lugar del mundo. Pero nuestra transición se hizo de manera tal que había que garantizar que la UCD ganase las elecciones. Y para ello había que dar primacía a las zonas rurales respecto de las zonas urbanas. Y por eso se metió en la Constitución un sistema electoral que ya se había aplicado en la ley para la reforma política antes de la Constitución en el año 77 y que sigue siendo prácticamente el que hoy tenemos y que permite un bipartidismo que ya ha dejado por suerte de representar a las españolas y a los españoles. ¿Ya me quedan 2 minutos? No, que ya me he comido todo el tiempo. Bueno, pues simplemente planteo que telegráficamente revocatorio de los mandatos, limitación de los mandatos. El pueblo tiene que tener la posibilidad de, cuando alguien incumple, mandarle a su casa. Queremos que las mujeres tengan garantizada en la Constitución el derecho sobre su propio cuerpo, que no venga un gobierno que por intereses electorales pueda retrotraer 35 años el derecho al aborto de las mujeres. De la misma manera, no aplaudáis que se no tengo tiempo. De la misma manera tenemos el derecho a escoger a quién queremos en la jefatura del Estado. ¿Por qué tiene que haber una dinastía en la jefatura del Estado? Y en caso de que haya una dinastía, ¿por qué tienen que ser los Borbones? Igual a alguien le gustan los Austrias. Y por último decía, fíjense ustedes, también dice que es un Estado de Derecho. Y para que sea un Estado de Derecho, demos a los jueces y a los fiscales la independencia que hoy nos hemos desayunado con la prensa, que es mentira, y que tiene que dimitir el fiscal general del Estado porque el Partido Popular no le deja eficaz. La idea final, y con esto termino, es que un proceso constituyente, porque las tareas que tenemos por delante son tan enormes que solamente si las hacemos entre todas y todos vamos a poder llevarlas a cabo. Nadie va a venir, ninguna élite, ni siquiera los que podemos, vamos a venir a solventar estos problemas si el pueblo no lo participa, porque los desafíos son tan enormes que o los entendemos o no van adelante. Y para entenderlos tenemos que debatirlos. No nos acostumbremos, como ocurrió en América Latina, a ver la pobreza. No nos acostumbremos a la resignación de una parte de nuestra ciudadanía. No miremos a otro lado, porque entonces la solución será terrible. Se nos ha abierto en España y la abrió el 15M una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad de entender que solo el pueblo salva al pueblo. Adelante.
María Luisa Carcedo, Partido Socialista Obrero Español, Sabino Cuadra, Amaiur, Ramón Marcos, de Unión, Progreso y Democracia, Jaume Gurgel, de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, y finalmente han escuchado a Juan Carlos Monedero, de Podemos. Conozco un orinal de nombre España, candente en ocasiones, otras tibio. Legisle quien legisle, se desborda. Al sol ya di mis 35 vueltas y aún no elijo al jefe del Estado. Son 6 los presidentes que he tenido. Al primero le debo la existencia, mi ahora esclavitud cualificada. Al segundo, saber que algunos genes heredan la mitad del Parlamento. Atribuyo al siguiente el educarme, haciéndome creer que somos nobles. Del cuarto, lo mejor es que me olvide. El quinto fue leal, pero cobarde. Y el sexto, nuestra pura mala suerte. De todos los recortes de gobierno, el más sangrante es en inteligencia. Y así presume el perro de sus pulgas. Y así ha logrado un bosque ser al gusto. Y así en España orina la paciencia. Pues sin más... Bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Les pido una cosa fundamental en el Ateneo de Madrid es el respeto que es la dignidad de los seres humanos. Yo les pido que digan lo que quieran, cuanto deseen, en libertad, sin insultar y respetando la opinión y la participación del otro, ¿de acuerdo? Lo ruego encarecidamente. Ruego también, no hace falta gritar para tener razón, digan cuanto quieran, el Ateneo de Madrid es precisamente eso. Hay esa libertad, la tienen ustedes ahora mismo en la mano, pero ruego no ofendan personalmente y argumenten, que de eso se trata. Bien, también más que un argumento, lo que les pido es concreción a la hora de hacerles preguntas. Si tienen dudas acerca de cualquier asunto, este es el momento. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Bien. 5 minutos. 5 minutos. Bien. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, faltaría más. Con todo mi respeto al señor Monedero, que una vez en la puerta del RIT me cogió del brazo y me quería explicar algo porque me insultaba en el Hotel RIT cuando increpé al rey del escrache, que es Pablo Iglesias, pero él me cogió del brazo, me dijo, te lo voy a explicar. Cuando vinieron los medios, él dijo, no, delante de los medios, no. Yo quisiera preguntar que me iba a amenazar, me iba a decir algo. Bueno, mire, usted en Venezuela ha asesorado al gobierno de Venezuela en todas las cosas, entre ellas el proceso constituyente, En Venezuela se creó el referéndum revocatorio. Muy bonito como lo plantea el señor Monedero. Bueno, lo voy a hacer rápido. Muy bonito como lo plantea el señor Monedero. ¿Qué pasó? Que mi esposa, al igual que 3 millones de venezolanos, ¿sabe lo que pasó? Que crearon la lista de casos. Usted va a hacer lo mismo en España si gana su partido, que los que voten en el referéndum van a crear la lista para luego ser criminalizados. Disculpen. Normal. Pero no hacer gilipolleces. No tenemos problema, pero fíjese que, Por favor. que hemos dicho que los de Podemos hemos tomado al final la decisión de los lunes, los miércoles y los viernes ser de ETA, los martes, los jueves y los sábados ser chavistas furibundos, y como somos un país católico, los domingos descansamos, ¿no? Es muy
cansino, ¿no? Que siempre que estamos hablando de propuestas para nuestro país, nos saquen, ¿no? A discusión, un país que está a 7.000 kilómetros del nuestro, ¿no? Es muy curioso que siempre que queremos plantear las necesidades que tenemos en España de poner en marcha una reforma, en este caso constitucional, siempre, ¿no?, se utilice, bueno, pues ya digo, el tema de ETA, el tema de Irán, el tema de Venezuela, porque parece que hay problemas, ¿no?, en enfrentar realmente lo que nos ocurre en nuestro país. Al final se convierte, no sé si en una provocación o en una manera de distraer realmente lo que nos interesa a los españoles. Y es curioso, ya digo, que cada vez que quisiéramos poner en marcha procesos de discusión de las cosas que necesitamos, y miren ustedes que he planteado una lista bastante larga de cuestiones que tenemos que discutir. De repente digan, no. Yo no quiero que discutan ustedes sobre este tipo de elementos, discutan ustedes sobre Venezuela. Al final me parece que quien opera de esa manera no quiere mucho a nuestro país. Quien está realmente intentando hacer que no hablemos de los problemas de España, sino que nos distraigamos con problemas de otros lugares, no quiere mucho a nuestro país, y ya va siendo hora de que les digamos, déjenos de una vez discutir de nuestros problemas y no nos distraigan tanto con problemas que realmente no son los nuestros. Gracias. Buenas tardes. Señor Monedero, una pregunta. Primero decirle a este señor que... Vamos a ver, por favor, es el Ateneo de Madrid. Un poquito de respeto. Vamos a ver. Voy a decirles una cosa que tiene que quedar muy clara. Yo no sé si ustedes están acostumbrados a esta casa. No lo sé si están acostumbrados a esta casa. Pero les digo una cosa. Tienen tiempo todavía de recuperar su propia dignidad. Sí, su propia dignidad. Porque se están faltando su dignidad a la mesa y a toda la institución de la Ateneo de Madrid. Dicho esto, les voy a decir otra cosa. Juan Carlos Monedero conocía... Por favor, déjenme hablar. Juan Carlos Monedero conocía que iba a pasar esto. Lo sabía 10 minutos antes y aún así se ha quedado. Por favor, ténganle respeto. Simplemente háganle preguntas, él responderá. No tiene más sentido. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Señor Monedero. Discúlpeme un minuto. Primero este señor que nos ha interrumpido. Decir que en el Ateneo guardamos respeto y abrimos las puertas a gente que no sean ateneístas. Por lo tanto, rogarle que actúen con educación. Cuando los ateneístas abrimos las puertas a personas que no son socios. Y hay que mantener la educación y la corrección. Señor Monedero, ahora le toca a usted responder a la pregunta del oyente. Ustedes han irrumpido en la sociedad española para beneficio, como un gran tsunami. Se han llevado todo por delante. Y algunos nos han dejado perplejos. ¿Por qué no se presentan a las municipales? ¿Por qué, de alguna manera, eso que está demandando la sociedad de ustedes, no la cometen con valentía, con rigor y con control para que no se jueguen corruptos y oportunistas? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo plantearon que tenía que ir a las 9 menos cuarto. No es que no tenga interés, o sea, que cuando quieran vengo de nuevo sin ningún tipo de problema. No será que nosotros no estamos en todos los sitios, no dando respuestas a todo, y por tanto no hace falta pegar voces, no hace falta insultar, no hace falta poner en cuestión, porque eso lo único que hace es dar una sensación de crispación que no tenemos, ¿no? Y por tanto yo creo que no hace falta, ¿no?, generar este tipo de
de situaciones que parece que extreman lo que ahora mismo no es extremo, porque lo que es extremo en nuestro país es la extrema necesidad de mucha gente y no este tipo de discusiones. Y una su pregunta concreta, nosotros en nuestra asamblea tomamos la decisión de presentarnos a las elecciones autonómicas como Podemos y presentarnos a las elecciones municipales en agrupaciones de electores. Es decir, que sí que nos presentamos, claro que nos presentamos. Nos vamos a presentar en Madrid, en Valencia, en Barcelona, nos vamos a presentar en todos sitios donde podamos. Lo que pasa es que no nos vamos a presentar con la marca Podemos. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio de honestidad. Somos una fuerza política que acaba de nacer y nacemos también por el deterioro de nuestro sistema político. Y eso implica que arrastramos muchos vicios, y eso implica que una fuerza política, como suponíamos, que iba a generar una enorme ilusión, iba a atraer a muchos advenedizos, iba a atraer a gente que, sin responder a lo que realmente significa Podemos, iba a hacerse pasar para obtener algún tipo de beneficio. Y entendíamos que preferíamos renunciar a tener más poder municipal si rompíamos la ilusión de una fuerza política que venía a regenerar nuestro país. Y después de muchas discusiones encontramos que la solución menos mala era esta. Es decir, que entendíamos que en 8.177 municipios no éramos capaces, ¿no?, de controlar quién se presentaba y que teníamos el riesgo de que gente que, por ejemplo, viniese de los antiguos partidos y que después de hacer barbaridades en ellos quisiera probar suerte aquí, no teníamos las herramientas para controlarlo y de repente nos parecía una vergüenza que alguien en nombre de Podemos al día siguiente de las elecciones diera, por ejemplo, la alcaldía a fuerzas políticas que no se lo merecieran. Y entendíamos que en nombre de esa salvaguarda de la ilusión que ha despertado Podemos en la ciudadanía, preferíamos renunciar a presentarnos con nuestro propio nombre cuando no éramos capaces, por nuestra propia juventud del partido, de garantizar ante ustedes que la marca Podemos iba a representar sin ningún tipo de mácula esa ilusión que queremos ofrecerles. Y la conclusión que tomamos fue esa. Nos vamos a presentar, claro que nos vamos a presentar, pero en otras fórmulas, en fórmulas que representen esa mayoría social que quiere convertirse en mayoría política, y en esas estamos, ¿no? Es decir, que en algunos sitios parece que están más avanzadas, en otras menos, pero vamos a buscar fórmulas conjuntas que nos permitan presentar a la ciudadanía no una sopa de siglas, sino candidaturas construidas para las elecciones municipales que, insistimos, no van a ser listas que se acuerden en reservados secretos, sino que van a ser listas elegidas por primarias entre toda la ciudadanía y que se llamarán de diferentes formas, pero que representarán esa mayoría social municipal que estamos buscando. Entendemos que no es una solución maravillosa, pero a cambio sí que podemos ofrecer en las comunidades autónomas la posibilidad de que la gente apoye a Podemos, y ahí sí que garantizamos que en las elecciones autonómicas la marca Podemos va a adelantar de manera absolutamente nítida la victoria que esperemos tener en las siguientes elecciones generales. Muchas gracias, perdón por tenerme que ir, pero les prometo que yo siempre estoy abierto al Ateneo. Esta casa es una casa de discusión de Madrid, llena de respeto, y nosotros ese respeto que siempre se ha ganado el Ateneo lo mantenemos. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias, Juan Carlos, por asistir. Uno de los asistentes lo ha dicho, cuando los ateneístas nos abren las puertas a los que no somos ateneístas. Así que alguien que no es ateneísta, que viene de muy lejos, agradece que se le permita entrar en esta docta casa, como bien dice mi querido amigo Jaume Durgell, y sin embargo siento lástima de que hayan este tipo de
de acciones. El señor Monedero se ha ido, no oculto que no comulgo con el señor Monedero, pero sin embargo prefiero más debatir mi forma de ver las cosas y mi forma de sentir España y mi forma de ver lo que debe ser una reforma constitucional que insultarlo, que gritarle, porque así no gano nada. Así no demuestro lo que yo pienso, sino demuestro que no pienso, literalmente. Mi pregunta no iba para sino para el señor diputado de Progreso y Democracia. Conozco los modelos económicos, al menos a nivel teórico, que proponen el Partido Socialista Obrero Español, Ayuso o Podemos, pero sin embargo, cuando habla de la reforma que quiere hacer UPyD en España, habla de una corrupción propia de un capitalismo de amiguetes. ¿Qué modelo económico propone UPyD? ¿Qué modelo de producción? ¿Qué relaciones sociales de producción a la hora de enfrentar la economía para evitar ese tipo de, vamos a decir, amistades de cama entre la política y las fuerzas económicas y de poder económico? ¿Qué piensa UPyD y, sobre todo, qué pretende proponer unas posibles hipotéticas constituyentes para evitar que vuelvan a suceder cosas como las que han ocurrido y que, sin embargo, son vox populi entre todos? Muchas gracias a la mesa y muchas gracias a los asistentes. La verdad es que hablábamos hablaba de corrupción porque es el tema que yo he elegido, pero la corrupción está ligada, por eso he empezado hablando de la necesidad de una revolución democrática en nuestro país. Está ligada, ya que estamos en el Ateneo y podemos hablar de una forma, digamos, más, yo creo que más, con más conocimiento de causa, ¿no? Porque es un público, y todos vosotros, un público ilustrado, pues hace falta una reforma de las instituciones. O sea, el gran problema que tiene España es que tiene unas instituciones que han sido sistemáticamente ocupadas, como he dicho antes, por los partidos políticos y puestas a su servicio y al servicio de unos intereses privados económicos que han salido tremendamente beneficiados en estas últimas décadas de este sistema político y que ha perjudicado terriblemente a los trabajadores, manteniendo un nivel de paro estructural y además con una cualidad en el mercado de trabajo entre trabajadores temporales que tienen trabajos precarios y que duran poco y aquellos que tienen un trabajo indefinido. Y este ha sido el resultado de la forma en la que se ha gobernado en España. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? En primer lugar, y aquí se ha hablado de la necesidad de hacer una reforma de la ley electoral. Bueno, pues nosotros nacimos con esa propuesta. Fuimos el primer partido que lo propusimos cuando nacimos, porque estábamos convencidos de que en España era imprescindible romper, para cambiar las instituciones, romper con el monopolio político que había existido hasta este momento como consecuencia de una ley electoral completamente injusta. Una ley electoral que permite que las provincias más pequeñas, está pensada precisamente hecha la transición definida. Nuestra ley electoral, muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, es que está definida en los gabinetes del gobierno de Carrero Blanco, de Arias Navarro. O sea, en el gobierno de Arias Navarro se enmarcan las líneas de lo que luego después acabó siendo la ley electoral del año 77, que parcialmente se constitucionaliza y que finalmente se convierte en ley orgánica en el año 1985. O sea, para empezar hace falta hacer esa reforma de la ley electoral para poder tener un sistema democrático mucho más pujante y con mucha más capacidad de representar realmente de forma justa a los ciudadanos. Luego hay que suprimir hay que suprimir en las instituciones todos los privilegios que contienen los políticos para que puedan dar cuentas. Por ejemplo, el aforamiento, que es fundamental, y otra serie de privilegios políticos que no tienen sentido alguno. Luego hay que conseguir una justicia independiente. Tenemos que conseguir también una administración, y esto es muy importante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. O sea, es fundamental tener una administración que sea una administración profesional, que no esté al servicio de, sobre todo la parte directiva de la administración, de aquellas personas que son colocadas por los partidos políticos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el propio Estado. Ha acabado siendo la administración pública ocupada y eso... Ramón, más breve. Voy muy brevemente. Eso ha permitido precisamente el que se haya afectado de forma tan radical la economía. Y luego, en relación con la economía, nosotros queremos hacer una reforma laboral para garantizar, acabar con los contratos temporales. Nos parece un punto fundamental, para garantizar que haya un contrato único de naturaleza indefinida, que creemos que eso va a ayudar de forma significativa. Creemos también, desde el punto de vista económico, que es imprescindible hacer una reforma fiscal que permita tener una fiscalidad realmente justa en nuestro país.
desde el punto de vista de la educación, porque para resolver nuestro problema económico y para resolver la educación tenemos que hacer una transformación económica, tenemos que hacer una transformación educativa en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Hay que acabar con todos los privilegios que tiene la universidad, hay que acabar con esa universidad endogámica que tenemos en nuestro país, que no ha funcionado adecuadamente y que no ha formado adecuadamente a nuestros jóvenes. Y todas esas cosas unidas, pues nosotros creemos, y terminando con ese calificativo amiguetes, que podemos tener un país mucho más abierto, mucho mejor, con mucha más capacidad de emprender las empresas y funcionar mejor. María Luisa. Muchísimas gracias. Yo pedí la palabra por alusión, porque sinceramente, desde que llega aquí, hombre, no sé si insultada, pero bueno, voy a dejarlo así, pero yo soy un partido estoy en un partido y milito en un partido desde hace casi 40 años, un partido que tiene 136 años de historia y que va con la cabeza muy alta, y nuestra aspiración es seguir yendo con la cabeza muy alta. Hemos vivido en la historia de este país desde su constitución. Los socialistas hemos sufrido todo tipo de persecuciones, cárceles, asesinatos, etcétera, etcétera. Y el hecho de ser un partido que lleva muchos años comprometido con la democracia y con la justicia social y con la libertad de este país no nos condena. Eso espero. Y tampoco nos identifica con la corrupción. Eso espero. En este país hay miles y miles y miles de políticos a todos los niveles trabajando honestamente por el bien colectivo y no merecen que se descalifique colectivamente de corruptos y de despreciables. Me resisto y me resigno y lo combato. Porque si hemos llegado hasta aquí, en la situación que yo comentaba en mi intervención, de los años de progreso, con esta Constitución, ha sido como consecuencia del trabajo de muchas personas. Con proclamas para el aplauso no se consigue la gestión y el bienestar de los ciudadanos. Eso lo podemos hacer tranquilo, eso no cuesta nada, ni conlleva ningún esfuerzo. Lo que conlleva esfuerzo es el trabajo diario y comprometido, y desde luego el participar a través de un partido político proponiendo un modelo de sociedad que, evidentemente, según los partidos políticos, proponemos modelos de sociedad diferentes. Y yo estoy muy orgullosa de la aportación de mi partido en estos 30 años a la sociedad española. Si hay un estado de bienestar, ha sido el Partido Socialista que lo ha impulsado. Todas y cada una de las medidas del estado de bienestar, ahora socavadas por un gobierno de la derecha. Por eso que queremos reformar la sociedad, para elevarlo a derechos básicos de ciudadanía, para que no se puedan socavar, ha sido por apuesta del Partido Socialista. Si hay derechos de las mujeres, todos y cada uno de los derechos de las mujeres han sido peleados por el Partido Socialista. Si ha habido por todas las competencias que no tienes asumidas. Es decir, ahí solo tienes pesetas, pelas, euros hoy en día para gestionar las competencias que tienes tuyas, que son propias. Y en las que no son propias, pues pagas ejército, pagas policía, pagas el aeropuerto de Castellón, pagas las radiales de Madrid, pagas la intervención en Afganistán, y eso lo estamos pagando también desde allí. Algo que no tiene tampoco el pueblo vasco, que ha sido el pueblo que más se ha manifestado de una forma antimilitarista con toda la movida de la insumisión, y es el que, con mucha diferencia, más expresó su voto en contra de la OTAN. Entonces, votadas de estas de decir que el 70% que no se paga nada, aparte de ser absolutamente falso y ser una mentira al 100%, bueno, no tiene ninguna fundamentación hacenística. Bien, pasamos al último turno de preguntas. Por favor, ruego brevedad. Sí. Quiero hacer una pregunta de UPyD, porque sinceramente lo de que sois federalistas, no sé desde cuándo, porque yo siempre he oído a la portavoz decir que era centralismo puro y duro, O sea, y ese banderita enganche era el que unía y aglutinaba, igual que en el PP, su fuerza, su eje de fuerza. O sea, quiero que me expliques también cuál es. Te lo preguntaron antes, como me cortó la palabra hace mucho tiempo, pero te lo quería preguntar. ¿Qué estado tenéis? ¿Qué idea tenéis de estado federal? Y a Jaume, puesto que estás en Naciones Unidas,
el artículo primero de la Declaración de Derechos dice del derecho a la autodeterminación de los pueblos, aprobado en el 66, ¿no? Y incorporado o firmado por España en el año 77, me parece. O de derechos humanos o de... hay esto de Asamblea de Naciones Unidas, quiero que me lo digas, y es el artículo primero, el derecho a la autodeterminación. Como la ley supranacional prima sobre la nacional, quería una aclaración al respecto. ¿Quién más? Por favor, entendemos todos el concepto brevedad, de verdad. Bueno, yo trataré de ser. Mi pregunta es para Sabino. Usted viene como representante de Nafarroa o Navarra, como usted prefiera. Lo único que yo estando aquí tengo una pequeña confusión. No sé si usted habla portavoz del País Vasco, portavoz de Navarra. Parece que cuando usted habla de Euskal Herria está hablando del País Vasco y Navarra al mismo tiempo. Yo le pediría que concretase un poco su discurso de qué habla, en realidad. Bueno, yo quisiera preguntarles a los representantes de UPD y del PSOE, que hablan de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, si van a seguir apoyando a la monarquía, porque la monarquía es discriminatoria con todos en general, porque hay un señor que está por encima del resto, y en concreto con las mujeres, porque los varones tienen preferencia. Sí, quería preguntarle que si fuéramos a un federalismo, ¿qué haríamos con los lumbreros o los licenciados de Harvard? No se puede insultar. Me refiero, por ejemplo, a estos que hacen un puente en Talavera que va de un sitio a otro para cruzar el río y se para allí, ya no sigue. O te hacen en medio del campo allí con el sol, te hacen una pista de aquí. O aquí en Madrid, que hay un tubo ahí que une los dos puentes y bueno, pasas de un sitio a otro. Pero es que luego hay otro puente que está en medio de secano, que no une ni ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa gentelita que no soy yo capaz de entender? ¿Cómo los podemos? Pues allí a de UPyD, que eso parece ser que puede saber más. ¿Alguna pregunta más? Bien. Sí, una más. Se está hablando mucho de soberanía nacional, derecho a decidir, pero nadie ha hablado del tratado transnacional que se está preparando, el TTIP, que nos va a quitar todo. Entonces me gustaría que alguien comentara, ¿no? ¿Qué peligro hay? Si, como decía la compañera socialista, estando todos juntos podemos hacer algo más, o de cualquier manera no se va a poder hacer nada. Ese tratado lo firman PP, PSOE, no, el PSOE no lo firma. No. Y luego... el PSOE no lo firma. Bien. Antes de nada, una última pregunta. Aprovecho para hacer una pregunta a Jaume Dorger, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué postura tiene la Fundación o qué postura tiene usted en particular acerca precisamente de lo que acaban de comentar, de esa privatización legítima, legal, de la jefatura del Estado y lo que es mucho más peligroso, la privatización de la jefatura del Ejército? Quien controla el Ejército controla el país. Sería interesante que conociéramos su último. Gracias. Voy a responder a las dos preguntas acumuladas. La primera que se ha hecho era sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. Lo que se aprobó en la 14ª Asamblea General de las Naciones Unidas fue un texto que después se ha utilizado cada cual a su conveniencia, pero el propósito que se describe claramente en el preámbulo de esa resolución, el propósito de esa resolución estaba encaminada al proceso de descolonización de los territorios bajo administración fiduciaria y no se refería al desgajamiento de secciones de un país a constituir. Yo lo siento, pero los textos están ahí y la interpretación ya corre a cargo de cada cual. En cuanto a lo de la jefatura del Estado, vamos a ver. El artículo número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enumera algunos tipos de discriminaciones en base a las cuales pues, no se puede hacer ninguna diferencia entre seres humanos.
al enumerar estas discriminaciones se habla de raza, se habla de color, se habla de ideología y entre otras cosas se menciona nacimiento, sexo, etc. Entre otras cosas se menciona el nacimiento. No cabe discriminación entre nacimiento a la interpretación de cualquier derecho. Dicho esto, al contrario de lo que se ha dicho, la Declaración Universal de Derechos Humanos es declarativa, no cabe no es ejecutiva. Luego se tratan unos pactos, pero bueno. El caso es, los estados son soberanos para decidir de qué manera se organizan. En estos momentos España, de un modo u otro, está organizada como está. Que a lo mejor sería más justo en el futuro cambiarlo. Bueno, lo que decida el pueblo de España a través de elecciones. Pero las cosas son como son. Esta es la posición. Me han hecho varias preguntas. En primer lugar, nosotros proponemos para España un modelo federal desde el congreso que hicimos en el año 2009. O sea, lo tenemos expresamente en nuestras resoluciones políticas desde el año 2009. Aprobamos en el congreso que queríamos para España un modelo federal y anteriormente no éramos contrarios, cuando nacimos en el 2007, no éramos contrarios al Estado de las autonomías ni queríamos un Estado central, nunca lo hemos querido. Otra cosa diferente es que pensemos que algunas competencias que ahora ejercen las comunidades autónomas, como por ejemplo la competencia de educación, tiene que estar en el Estado. La competencia de educación en materia, fundamentalmente en materia legislativa. Las comunidades autónomas pues, pueden llevar el funcionamiento de los colegios, institutos y ese tipo de cosas, pero en materia legislativa plena queremos nosotros, como mínimo, que tiene que estar en el Estado. Por ejemplo, en materia sanitaria, lo hemos visto ahora con el tema del ébola, no tiene razón de ser que el Estado no tenga ciertas competencias, por ejemplo, aparte de las legislativas, pero que puede tener ciertas competencias en relación con los hospitales de referencia. Puede haber ciertos hospitales nacionales o hospitales para tratar enfermedades infecciosas, como hemos visto con el ébola. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas tienen su propio interés solo en su población y no en atender cuestiones que afectan al conjunto del Estado. O sea, nuestro federalismo no es un federalismo dogmático, en el que entendamos que lo mejor es que todas las competencias estén en las comunidades autónomas. No, creemos que hay que ver en qué nivel de si en el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, cuál es el que mejor puede ejercer la competencia, el interés de los ciudadanos, que no siempre es el más cercano. El principio ese de subsidiariedad no dice que tenga que ser el... No entiendo la crítica de Rosa Díaz a la propuesta del PSOE, del federalismo, entonces. Porque hay una razón y hay una diferencia fundamental con la propuesta del PSOE, si me permites que de la moción, y es que en la propuesta del PSOE hay un tratamiento diferencial para Cataluña y nosotros consideramos que y por supuesto mantiene los privilegios del País Vasco y Navarra. Nosotros consideramos que tenemos que ir a un régimen federal porque hay en Alemania o en Estados Unidos, que es un régimen federal igualitario. Por cierto, en Estados Unidos, ningún Estado de Estados Unidos, y esto es importante, se puede independizar. Ningún Estado de Estados Unidos se puede independizar por su decisión unilateral. No creo que nadie discuta que en Alemania o en Estados Unidos hay democracia. En Estados Unidos ningún Estado se puede independizar. Hay una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano, aparte de que hubo la guerra de secesión, que todos la conocemos, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 1870 en relación con Texas, que le dice expresamente a Texas, ustedes una vez que han entrado en la Unión, en la Federación, esto ya es una decisión ya de ser no solo suya, ya tiene que ser de todos. Pues eso es lo que nosotros decimos. ¿Qué es eso del derecho a decidir? El derecho a decidir de unos pocos es el derecho a que nos decidamos todos sobre lo que nos interesa a todos. O sea, es negarnos a nosotros el derecho a decidir, es romper la democracia. Y eso es lo que se pretende con esa mal llamada autodeterminación. Por cierto, autodeterminación en Naciones Unidas está para aquellos pueblos que son subjugados, etcétera, o sea, supuestos que no se dan en España. Y lo que dicen también del derecho a decidir en Cataluña, que es el derecho, o sea, mejor dicho, es que nos quieren quitar a nosotros el derecho a decidir sobre lo que es nuestro país y en relación con la, por tanto, profundamente antidemocrático. Y hacer extranjero a tu vecino en tu tierra, que es quitar derechos fundamentales, el derecho fundamental a la nacionalidad, que es lo que te concede derechos, de hacerte apátrida. Es que es una animalada, es una animalada. Y finalmente, en relación con el tema de la monarquía y la república, nosotros creemos que en España hay que mejorar sustancialmente la democracia. No, en este momento está la monarquía, no pensamos que sea el cambio más importante de la jefatura del Estado, pensamos que el cambio más importante es mejorar la democracia. Hay regímenes democráticos muy importantes en España y en otros países que tienen monarquía. Ahora, cambiar
cambiar, hay que modificar, desde luego, para que las mujeres puedan heredar. Yo no soy monárquico, pero simplemente digo que no considero que sea el principal problema democrático de nuestro país, que es reformar y mejorar la democracia de nuestro país, que es distinto de la jefatura del Estado. Sabino, por favor. Sí, la primera, perdona por la voz, la primera aclaración. Yo pertenezco, soy diputado por Amaiur, por Navarra. Amaiur es una coalición de 4 partidos que se presentó a las elecciones estatales y consiguió 7 parlamentarios y 4 senadores. Somos, aunque no se nota nada en los medios de comunicación, la 5ª fuerza parlamentaria existente en el Congreso, por encima del PNV y por encima de UPyD, ¿no? Y estamos en grupo propio, en el grupo mixto. Yo cuando hablo de Euskal Herria me refiero al conjunto de todos los herrialdes que componen Euskal Herria. Lo que pasa es que soy también bastante navarro. Tenemos una concepción de Euskal Herria en esta medida bastante transversal, diría yo, y bastante asentada entre realidades políticas, sociológicas, históricas también diferentes, que en los herrialdes que existen en el Estado francés, en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca. Pues igual en algún momento me lío un poquito y no expreso bien esto, pero bueno, Amaiur representa a 4 fuerzas que se presentaron a las elecciones estatales y yo salí elegido por Navarra. En relación con lo del TIP, ahora la semana pasada tan solo se ha realizado a nivel europeo una especie de convención impulsada por el grupo de la izquierda europea, en la cual participa Amaiur, bueno, pues para tratar este tema. La participación ha sido muy extensa a nivel de todo el conjunto de fuerzas políticas, sociales, sindicales de izquierda europeo, de cara a tratar este tema en profundidad y de cara a poder extender cada cual en sus sitios, en sus espacios políticos, institucionales, sindicales, sociales, lo que es este tratado que nos están colando de una forma secreta, ¿no? Y que tiene tanta importancia. También hemos desarrollado iniciativas en contra del mismo en el Parlamento de Gasteiz. En definitiva, después de las experiencias que se han visto de los tratados de libre comercio en América Latina, en primer lugar entre Estados Unidos y México, que llevó al desmantelamiento práctico de la agricultura en México y la entrada brutal de las multinacionales en ese país, después de ver todas estas experiencias, el tratado que se prepara entre la Unión Europea y Estados Unidos pues camina en la misma dirección, y en resumen es poner el poder de las multinacionales por encima de todos los poderes institucionales existentes en los distintos estados, ¿no? Bueno, el tema es muy complejo y muy importante como para decirlo, pero bueno, para zanjarlo así en 2 palabras, pero por lo menos decir esto, ¿no? Y en relación con lo del derecho a la autodeterminación, sin entrar tampoco en mayores discusiones, bueno, no me parece a mí que sea tan disparatado hablar de esto. Un compañero de UPyD bueno, ha hecho referencia a ello, que nos marcó importantes dirigentes de su partido, como es Rosa Díez y como es el señor Correa, presentes en el Parlamento, pues en sus años más jovencitos han estado defendiendo esto de una forma bastante vehemente. No creo que sea tan disparatado, ¿no? Recoger sus aspiraciones juveniles hoy en día y seguir planteando la defensa de este derecho, el derecho a decidir, el derecho a autodeterminación. María Luisa. Sí, gracias. Estado federal. Nosotros no proponemos tratamiento discriminatorio ni beneficiario para nadie. No sé dónde está escrito eso. No sé dónde. No. Lo que proponemos es una reforma que tenga encaje, decimos que tenga encaje. Hay ahora realidades bien diferentes en las comunidades autónomas. Hay comunidades que tienen lengua propia, otras no. Hay comunidades que tienen policía autonómica, otras no. Hay comunidades que tienen tráfico, gestión de tráfico. Hay las que tienen gestión de la justicia y otras que no la quieren asumir. Hay realidades muy diferentes, no solamente en Cataluña, en otras comunidades. Lo que decimos es un encaje de la realidad que tiene Cataluña, pero dentro de la soberanía nacional. Y desde luego, con el comportamiento.
estoy diciendo esto, y preservando los derechos homogéneos en el conjunto del territorio. Bueno, vamos a iniciar, si es que vamos a iniciar una reforma constitucional, y veremos, nosotros propusimos una subcomisión donde todos los grupos parlamentarios discutamos cómo queremos que sea la reforma constitucional, cómo encajamos todo eso y ahí lo discutimos. Pero desde luego la bandera principal es los derechos homogéneos y los servicios públicos homogéneos en el conjunto del territorio con la misma calidad y con la misma accesibilidad. La legislación en educación estatal existe ya. La legislación sobre la educación acaban de aprobar la LOMCE, eliminando el tramo educativo 0-3 años y estableciendo una prioridad educativa a la formación de trabajadores y no a la formación de personas integrales. Esos son los dos grandes, en mi opinión, sacrilegios de la LOMCE. Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados. En las comunidades autónomas pues se aplica, donde pones un colegio, donde no, pero lo que es la legislación estatal básica es competencia estatal. Y los hospitales de referencia nacional, hay un desarrollo de la legislación sanitaria, hay un real decreto que regula el funcionamiento de los centros de referencia nacional en el conjunto del país, con unos criterios, unos mecanismos de derivación de enfermos de unas comunidades a otras, y que está también regulado a nivel. Y la gestión, que yo pensaba que por donde iba a ser por la gestión es de las comunidades autónomas, ya definido en la Ley General de Sanidad. La otra cuestión que quería comentar es lo de la corona. Nosotros siempre propusimos, independientemente, no vamos a entrar en el debate ahora, pero que llevamos muchos años proponiendo la igualdad en el acceso a hombres, de hombres y mujeres. Y para finalizar ya... Por favor, respetamos el turno de palabra. Ahora, si quiere, luego cuando termine el acto, usted se acerca a ella y seguro que la atenderá. Ya para terminar, nuestra propuesta de reforma constitucional es, en los tres ejes que comenté en mi intervención, a blindar los derechos sociales, mejorar y profundizar en la calidad de la democracia, desde el aforamiento, limitar los aforamientos, a perfeccionar el sistema electoral, haciéndolo más representativo, aunque aquí permítame un segundo solo, los sistemas electorales tienen que responder a la representatividad, pero tienen que permitir la gobernabilidad. Parlamentos que hagan imposible que los derechos y los intereses de los ciudadanos sean realidad, porque haya una imposibilidad de legislar, imposibilidad de gestionar, imposibilidad de aprobar presupuestos, el perjuicio es para la ciudadanía. Y hay países que están mirando el sistema electoral español, en concreto Italia, que tienen ese discurso. Por favor, guarde silencio, respete. Pero, y en tercer lugar, la reforma territorial que antes discutíamos. Y ya termino diciendo que el objetivo de todo esto es favorecer la convivencia de ciudadanos libres en el conjunto del territorio español, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, vamos a terminar. Les pido una última intervención de no más de un minuto, una conclusión a modo de resumen de la posición de cada uno de ustedes, si les parece, a lo largo de la noche. Jaume Rogel, por favor. Bueno, yo no tengo ninguna conclusión que dar. Ya creo que no es necesario que se aleccione a la gente con lo que debe quedarse como conclusión, al menos por mi parte, allá cada cual con las conclusiones que extraiga de lo que ha escuchado. Muchas gracias. La verdad es que, en resumen, después de escuchar todas las intervenciones, yo creo que nuestro país está necesitado de profundos y radicales cambios que no solamente deben ser constitucionales, sino que también tienen que ser cambios en las instituciones, en el funcionamiento de la sociedad, en la economía de nuestra sociedad y en el trabajo. Y a mí me gustaría pensar que esos cambios que vais a impulsar los ciudadanos, eso es al final quienes votáis,
pensar en ellos. Sí, yo creo que estamos viviendo unos momentos de mucha importancia política, de mucha importancia histórica. Para los que tenemos algunas canas, pues nos recuerdan a aquellos que vivimos en la transición, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta hoy en día, sobre todo, es echarse hacia adelante, jugar a la mayor, movilizarse en todo el mundo, sacar sus opiniones a la calle, que la sociedad sea una sociedad viva, porque a la medida que sea una sociedad viva, participativa y tome las riendas de lo que está pasando, yo creo que solamente podemos conseguir cosas positivas, tanto en las distintas naciones que hoy estamos en el Estado español, la sociedad en general, las mujeres, los trabajadores y todos los pueblos en general. Y un segundo, reiterar nuestro agradecimiento al Ateneo por la invitación que nos habéis hecho para participar en esta misa. Bueno, yo quisiera poner en valor lo conseguido por el conjunto de los españoles, de la ciudadanía española en el año 78, haber encontrado un marco de convivencia que nos ha permitido convivir con distintas posiciones, distintas ideologías, haya permitido una constitución que ha permitido gobernar a distintas ideologías, nos ha permitido llegar hasta aquí y estamos en un momento crucial con enormes desafíos y con riesgos sobre la propia convivencia, tanto internos, como estamos viviendo, deterioro de derechos mencionados, derechos de seguridad pública, de libertades o de derechos sociales. Y un desafío que tiene el país enorme, con algunos territorios, y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser capaces de afrontar esos desafíos como país en su conjunto, y intentar dar soluciones que nos permitan continuar conviviendo democráticamente con los mismos derechos y como país tener una perspectiva de futuro y unas expectativas de futuro para, en el contexto que vivimos, en el contexto económico actual, que nuestro país sea competitivo y como consecuencia genere empleo y genere bienestar al conjunto de la ciudadanía. No podemos cegarnos por enfoques muy sectoriales, muy puntuales y sobre todo enfoques que solo se centren en clamar eslóganes que no dan soluciones a los problemas de la ciudadanía. Pues, español, contagiosa incertidumbre, mala hierba que crece en la península. Aprende a practicar tus convicciones. Aprende de la mar en el naufragio. Y a no ser español, sino persona. Muchas gracias a los cuatro. Gracias a María Luisa Carcedo, diputada del Partido Socialista Obrero Español en Cortes Generales por Asturias y responsable del Bienestar Social en la Ejecutiva Federal de dicho partido. Gracias a Sabino Cuadra, diputado de Amaiur en Cortes Generales por Navarra. Gracias a Ramón Marcos, diputado de Unión, Progreso y Democracia en Asamblea de Madrid y candidato a la presidencia de las próximas elecciones municipales, regionales, perdón. Y gracias a Jaume Dorgel, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Buen regreso a Asturias, María Luisa. Buen regreso a Navarra, Sabino. Buen regreso a tu barrio de Madrid, Ramón. Y buen regreso a Bilbao, Jaume. Gracias a todos por venir. Habrá un segundo debate político ciudadano y habrá un tercer debate político ciudadano antes de las elecciones. Gracias a todos y buenas noches. Ha 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 ha.